Hola a todos, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a limpiar por completo los gráficos, a quitar todo el ruido, todos los indicadores, para descubrir una forma mucho más pura de entender el mercado. Esto es lo que se conoce como Naked Trading. La idea es simple, aprender a leer la historia que el precio nos está contando, directamente, sin ningún intermediario. Y es que, ¿y si lo pensamos así? ¿Y si cada gráfico financiero no fuese solo un montón de datos y líneas, sino una auténtica historia? Una historia con su propio drama, su propia tensión y, sobre todo, su propia psicología. Pues esa es justo la premisa de la que vamos a partir. Porque en el fondo es exactamente eso. Cada una de las velas japonesas que vemos en un gráfico es, ni más ni menos, que el registro de una batalla. Una batalla constante entre los compradores, los toros, y los vendedores, los osos. Es una lucha por el control, y cada vela es un capítulo que nos dice quién está ganando. Muy bien, pues vamos a meternos en materia. Para poder leer esta historia, lo primero es conocer el alfabeto. Y en este lenguaje del mercado, cada letra es una vela. Así que vamos a empezar por su anatomía. Primero, la parte más obvia, el cuerpo. El cuerpo de la vela es la parte sólida, representa la convicción, la decisión. Nos muestra qué distancia ha recorrido el precio desde que abrió hasta que cerró. Podríamos decir que es la parte racional de la historia, la que nos dice quién tuvo el control durante ese tiempo. Y luego tenemos las mechas, también llamadas sombras. Esta es la parte emocional de la historia. Las mechas nos enseñan los extremos, hasta dónde llegó la euforia o el pánico antes de que el precio fuera rechazado con violencia. Son, como dice la fuente original, una especie de huella de dolor para el bando que pierde, una cicatriz de esa batalla. Y, por supuesto, el tamaño del cuerpo nos lo dice casi todo sobre la psicología del momento. Un cuerpo grande significa fuerza, decisión, control absoluto de uno de los dos bandos. Por el contrario, un cuerpo pequeño nos habla de duda, de indecisión, de poco interés. Es la diferencia entre un grito de guerra y un simple susurro. Vale, ya conocemos las letras. Ahora vamos a aprender a leer esas frases clave, esos momentos que suponen un giro en la trama. Porque hay ciertas formaciones de velas que no son simples patrones. Son momentos cruciales que nos avisan de un posible cambio en la historia que se está contando. El primer gran giro argumental es la historia del agotamiento. Olvidémonos de nombres técnicos como pin bar o martillo. Pensemos en lo que cuenta. Los vendedores, por ejemplo, empujan el precio hacia abajo con toda su fuerza, pero al final del día los compradores aparecen y recuperan todo o casi todo el terreno perdido. La historia que cuenta esta vela es básicamente esta. Intentaron hundirnos, pero no pudieron. Es un mensaje clarísimo de resistencia, de rechazo. Si esta vela aparece en una zona importante del gráfico, la señal es muy potente. La fuerza vendedora se ha agotado y es muy probable que el precio se dé la vuelta. La siguiente historia es mucho más directa, más violenta. Es la historia de la conquista, más conocida como la vela envolvente. Aquí no hay dudas, no hay una lucha agónica. Aquí lo que hay es una toma de poder repentina y total. Esta vela es tan grande que, literalmente, se envuelve por completo a la vela anterior. La narrativa aquí es brutalmente simple. Un bando ha entrado con una fuerza tan arrolladora que ha anulado por completo todo el movimiento del día anterior. Es un cambio de poder inmediato, un golpe sobre la mesa. Y por último, tenemos la historia de la indecisión, la famosa vela doji. Es un momento de máxima tensión, de puro suspense. El precio abre y cierra casi en el mismo punto, aunque durante el periodo haya subido y bajado. Como dice la fuente, es como si el mercado estuviera conteniendo la respiración. Nadie está ganando. Es un equilibrio de fuerzas perfecto, un empate técnico. Y como en las películas, estos momentos de calma tensa suelen preceder a un movimiento explosivo, a una ruptura total de la trama. Pero, y este es un pero muy grande. Aquí viene el punto más crucial de todos. Una frase espectacular, un giro de guión, no significa nada si no ocurre en el momento y lugar adecuados. Lo mismo pasa con las velas. Una vela por sí sola no nos dice nada. Necesitamos saber dónde estamos leyendo esa historia. El contexto lo es todo. Y esta es la regla de oro de todo este enfoque. Un patrón de velas solo es válido, solo es relevante, si ocurre en una zona importante. ¿Y qué es una zona importante? Pues un nivel de soporte o de resistencia. Es decir, una barrera de precios donde el mercado, en el pasado, ya ha reaccionado, se ha frenado o ha cambiado de dirección. No hace falta complicarse. Para encontrar estas zonas, solo hay que mirar a la izquierda en el gráfico. Son como zonas de memoria del mercado, lugares donde el precio ya rebotó con fuerza antes. Si en una de esas zonas de memoria aparece de repente uno de nuestros giros en la trama, entonces la historia cobra todo el sentido. De acuerdo, ya tenemos el alfabeto, que son las velas, los giros de guión, que son los patrones, y el escenario, que es el contexto. Ahora vamos a unirlo todo en una estrategia muy simple y directa, una estrategia sin ruido.
Son 4 pasos muy sencillos. Primero, identificamos la tendencia principal. ¿El mercado está subiendo o bajando? ¿El viento sopla a favor o en contra? Segundo, y esta es la parte que requiere más disciplina, esperar. Esperar pacientemente a que el precio llegue a una de esas zonas de memoria que hemos marcado. Tercero, aquí nos ponemos el sombrero de detective. Leemos la vela que se forma justo en esa zona, buscando nuestro gatillo, esa historia de agotamiento o de conquista. Y por último, el cuarto paso, ejecutar. Solo entramos al mercado cuando todo encaja, cuando la historia del pasado, que es el nivel, y la historia del presente, que es la vela, nos cuentan exactamente lo mismo. Entonces surge una pregunta lógica. ¿Por qué este enfoque, que parece más simple, podría ser más efectivo que llenar el gráfico de indicadores como el RSI, el MACD y compañía? Pues la respuesta está en el origen de la información. Los indicadores son derivados del precio. O sea, son fórmulas matemáticas que cogen el precio pasado y nos lo muestran de otra forma. Siempre van con retraso. Las velas japonesas, en cambio, no son un derivado, son el precio. Son la acción en tiempo real, nos muestran lo que está pasando ahora mismo. Son la fuente de información original. Y esta frase lo resume a la perfección. Operar fijándose en las velas es como leer la fuente original de la información. Es poder entrar al mercado antes que el resto, que a lo mejor están esperando la confirmación de un indicador, esperando a que 2 líneas se crucen para tomar una decisión. Es, en definitiva, leer la historia mientras se está escribiendo. Al final, la pregunta no es tanto qué indicador es mejor, sino si estamos leyendo la historia correcta en el sitio adecuado. Quizá en una próxima ocasión podríamos analizar un gráfico real para ver cómo toda esta teoría se convierte en una operación. Porque si algo está claro, es que el mercado nunca deja de contar historias.